Segundos, aquí estamos en este día, miércoles de nuevos impuestos desde Mañanas Blue. 3 nuevos impuestos que el gobierno anuncia se van a cobrar en Colombia a partir de ya, producto de la conmoción interior decretada por la crisis de orden público en el Catatumbo norte santandereano. No se han publicado todavía los decretos, pero el Ministerio de Hacienda ya los socializó ante el Congreso de Colombia. Dice que espera recoger 1 billón de pesos, todos impuestos fáciles de recaudar, de recaudo inmediato. Habrá impuesto a los juegos de suerte y azar en Internet, es decir, a las apuestas en Betson o en Codere o en Rivalo o en WePlay o en Samba, que son las grandes casas de apuestas digitales en Colombia, plataformas que se usan para apostar en deportes, pero en realidad para apostar en todo. El gobierno espera recoger allí 519.000 millones de pesos. Segundo impuesto que es nuevo, impuesto a la exportación de carbón y de petróleo, que afecta a empresas que venden los minerales de Colombia ante el mundo. Tendrán que pagar un 1% adicional. El gobierno espera recoger allí 214.000 millones de pesos. Y el otro, el nuevo, es el impuesto notarial a trámites de notaría, impuesto de timbre, que va a ser de 1%. Se va a cobrar, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer una sucesión, a autenticar un documento, a pedir certificados, a reclamar escrituras, a hacer contratos de compraventa, a hacer declaraciones, a casarse, a separarse. Todos esos trámites tendrán una sobretasa adicional, un impuesto de timbre, con el que el gobierno espera recoger 330.000 millones de pesos en 3 meses. Lo grave es que la conmoción interior se puede prorrogar otros 3, y otros 3 podría ser en total 9 meses. Bienvenidos, ya les vamos a contar de cómo vamos a estar este año, muy seguramente, aunque para la segunda conmoción interior se necesita autorización del Congreso y el gobierno no tiene mayorías en el Parlamento. Vamos a estar seguramente, o intenta el gobierno, en conmoción interior y con nuevos impuestos. Dice el ministro de Hacienda, Diego Guevara, que no es esta que está anunciando una reforma tributaria por la puerta de atrás, aunque parece en estos impuestos, el de los juegos de azar o el impuesto a las carboneras y petroleras, lo habían intentado en la reforma tributaria que hundió el Congreso el año pasado. Bienvenidos. A propósito del gobierno, no se arregla todavía el problema de visas para los colombianos que quieren ir a Estados Unidos, para los legales. La embajada norteamericana en Bogotá canceló las citas de hoy miércoles, así como canceló las de lunes y martes, porque el gobierno no había recibido los deportados que llegaron ayer en 2 vuelos, que seguirán llegando hoy en un tercer vuelo, pero nada que el gobierno Trump cambia la posición. La condición del Departamento de Estado era el aterrizaje de los primeros aviones llenos de deportados. Fueron más de 200 en las últimas horas. De toda esta crisis diplomática, en la que llevamos ya 3 días, completamos hoy a las 3 de la madrugada, lo bueno es que a los deportados los están trayendo sin esposas. Eso sí, los están entregando en los aeropuertos norteamericanos, tal y como lo han hecho históricamente. Lo malo es que ahora la aeronáutica colombiana, la aviación colombiana, la Fuerza Aérea Colombiana, está prestando el servicio de deportación que antes prestaba el servicio migratorio norteamericano. Los 2 vuelos de ayer nos costaron 1.000 millones de pesos. El de hoy, que trae a 160 colombianos, costará otro tanto. Se ratifica la Casa Blanca en que todos estos deportados son delincuentes. Dice la vocera de la Casa Blanca, que es la tesis de Trump, entraron ilegalmente a Estados Unidos y en consecuencia automáticamente son delincuentes. Responde el canciller Murillo, que está en Washington, no lo son, son migrantes, tienen un estatus diferente, no son delincuentes porque no tienen antecedentes judiciales, ni en Estados Unidos ni en Colombia. Cosa diferente a la que dijo ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que es la señora Leavitt, que dijo que entrar al país ilegalmente los convierte en delincuentes. Allí el gran cambio del gobierno Trump. A propósito de esta crisis diplomática, está terminando hoy la gestión de Luis Gilberto Murillo en la Cancillería colombiana, a quien creo que vamos a extrañar. Murillo
que va a ser candidato presidencial, fue determinante para arreglar el problema, la diferencia diplomática con Estados Unidos durante todo el día domingo, inclusive ayer martes, que estuvo en Washington, se reunió con el señor Mauricio Claver Carone, que es el delegado del gobierno Trump para temas de América Latina. Inclusive Murillo terminó pagando él personalmente la crisis migratoria porque lo tuvieron bloqueado en Washington, en el aeropuerto, mientras verificaban sus documentos. Él, que antes de ser canciller era funcionario de Estados Unidos, ayer terminó en migración como si fuese realmente un perseguido. Se presentó, dijo: yo soy funcionario del gobierno Petro, y fue peor, porque a los funcionarios del gobierno Petro los están tratando mal, no son bien vistos por estos días en Estados Unidos. Hoy, seguramente, o mañana a más tardar, el gobierno espera la reanudación de las visas, inclusive las diplomáticas, que también son el motivo de carambola, entre otras cosas, para que el Partido Liberal decida irse del gobierno. Es la noticia política, seguramente, por el miedo a que lo vinculen electoralmente, diplomáticamente con Petro. El expresidente César Gaviria decidió salirse, dejar la coalición del gobierno en la que estaba el Partido Liberal desde cuando Gaviria se reunió con Petro. Recuerden ustedes, después del triunfo de Petro en el 2022, se reunieron en Italia. Entró el liberalismo al gobierno y ahora se sale, se declara partido independiente. Los parlamentarios le están haciendo alguna clase de revuelta al expresidente Gaviria. El presidente Petro está diciendo que no va a tratar con el jefe del partido ahora, sino con las bancadas. Los liberales se vuelven partido independiente, con lo cual el gobierno pierde el apoyo de 13 senadores y 33 representantes a la Cámara, con los que contaba para los proyectos que todavía el gobierno busca sacar adelante, inclusive reforma tributaria en este 2025. Bienvenidos, tenemos también la historia en segundos de la decisión de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud en Colombia y sobre la unidad de pago por capitación. El ministro de Salud tendrá a partir de hoy 10 días para citar a las EPS y mesas de trabajo para recalcular la UPC. La Corte Constitucional encontró que esa plata que el gobierno le gira a la EPS es insuficiente, ha sido mal calculada, le da la razón, intenta salvar aquí el sistema de salud. La orden es que tendrán que trabajar conjuntamente EPS y gobierno en máximo 2 meses para llegar a una nueva cifra y para subir la UPC en un valor mucho mayor al 5.3%, que fue lo que hizo el ministro Jaramillo a comienzos de este año. Bienvenidos, vamos a hablar esta mañana inclusive del increíble tuit del presidente sobre caso Cerrado, que es el gran tema de conversación en las redes sociales. El presidente cogiendo un capítulo viejo de caso Cerrado, diciendo que esa es la demostración de la falta de reconocimiento de la cultura colombiana, citando a García Márquez con un programa La Verdad que es lleno de populismo, lleno de montajes y lleno de morbo. Un programa amarillista que el presidente Petro utiliza para hablar de colombianidad. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. En segundos, la tragedia del día que está en la India, una estampida esta madrugada, en una festividad en donde había más de 100 millones de personas congregadas, va a haber decenas de muertos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Son 3 medidas tributarias que en total recaudarían 1.063 billones. Una es IVA a los juegos de suerte de azar, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo, crudo y carbón, y un impuesto de timbre, que en esto, insisto, son por los 90 días del estado de conmoción. Ese impuesto de timbre tiene que ver con todos los trámites notariales. Por ejemplo, procesos de sucesión, actas de comparecencia, apertura de testamento, autenticaciones, copias informales, correcciones de registros civiles, declaraciones hasta juicio e incluso firmas digitales. Así lo explicaba Juanita Villaveses, viceministra técnica de Hacienda. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó los alcances del decreto de conmoción interior. Estos impuestos que se van a expedir en los próximos días o en las próximas horas no son una tributaria por la puerta de atrás. No hay ningún impuesto allí de renta, porque estos impuestos aplicarían en el 2026 por el estatuto tributario y son impuestos más bien tipo IVA que podemos capturar de manera inmediata
inmediata. Y durante el debate en el Senado sobre el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, protagonizaron una fuerte discusión. La pelea se produjo por los decretos complementarios a este estado de excepción. Ministro Diego Guevara, no me distraiga el señor ministro del Interior y no se distraiga usted. Después dice que el presidente del Congreso no lo dijo y los colombianos nos están viendo. No han llegado los decretos. Y le responde el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo. El gobierno decretó la conmoción el viernes pasado, con toda celeridad y eficiencia, presidente, y con profundo respeto por este Congreso y por su independencia y autonomía. Se aceleró el trabajo de los decretos, se está trabajando y se empezarán a expedir los decretos de conmoción lo más pronto posible. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó los detalles de qué harán en el Catatumbo. Costaría 4 billones de pesos y que para eso decretaron la conmoción interior. ¿Qué contiene ese pacto? Contiene 3 o 4 obras de infraestructura que son esenciales para que el Catatumbo salga de esa situación de violencia. Pero hablemos también de lo que pasó durante esta sesión, porque se dio un espacio para escuchar a las comunidades del Catatumbo. Alexander Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tibú. No podemos seguir siendo una región olvidada donde la falta de oportunidades nos condena a repetir un ciclo de violencia. Pedimos al presidente de la República, Gustavo Petro, que cumpla su compromiso con esta tierra y haga del Catatumbo una potencia mundial de la vida. Eso no es el sueño americano, esa es la pesadilla americana. Una tortura eterna que parecía no tener fin. Llegaron sin cordones, muchos sin bañarse y sin una sola maleta, ya que todas se las quitaron y botaron sus pertenencias. Lo único con lo que dejaron llegar a los 201 colombianos deportados de Estados Unidos fueron sus documentos de identidad. En el grupo de 201 deportados venían 22 menores de edad. El trato que están dando hacia las personas es inhumano, sinceramente. No debe hacer ese trato porque todos somos humanos y tenemos derechos. En ese país nos dicen, no los queremos, no nos importa sus derechos. Marta Hernández, directora de Migración Colombia. Ninguno tiene antecedentes pendientes con la justicia, ninguno llegó esposado. No, que yo estuve en el momento que yo ingresé a los Estados Unidos, yo entré como inmigrante y yo en ningún momento salí de ahí, de esos albergues. ¿Qué hace? De pronto el único delito que cometí fue que entramos indebidamente porque uno busca un mejor futuro para el hijo de uno. Habla el canciller saliente Luis Gilberto Murillo. Desde el gobierno de Colombia y desde la Cancillería seguiremos exigiendo el cumplimiento de los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Acompañaremos siempre a nuestros connacionales garantizando sus derechos y velando por el respeto a su dignidad. Murillo sostuvo una reunión junto al enviado especial para América Latina del Departamento de Estado, Mauricio Claver Carone, y acordaron que esta semana la Embajada de Estados Unidos en Colombia reanudaría, según lo que anunciaron, las citas de visas para colombianos que esperan entrar a los Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, nuevamente cobró la victoria del presidente Trump ante el gobierno de Gustavo Petro sobre la deportación de los colombianos y recordó que si un ciudadano extranjero ingresa ilegalmente a los Estados Unidos es por definición un criminal y está sujeto a deportación. And if you are an individual, a foreign national who illegally enters the United States of America, you are by definition a criminal. La CELAC canceló la reunión extraordinaria de mandatarios programada para el 30 de enero y que fue convocada a solicitud del presidente Gustavo Petro para discutir las recientes medidas migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión se tomó tras la falta de consenso entre los países miembros, según la presidencia pro tempore a cargo de Honduras. Buscando mantener viva una razón que permita cierta relación entre Caracas y Washington, pues el gobierno venezolano no pone trabas ni condiciones para recibir a los migrantes que la administración Trump decida deportar. De hecho, Nicolás Maduro, un tanto emocionado, afirma que los recibirá a todos con los brazos abiertos. Porque nosotros sí le decimos a nuestros migrantes, queremos que vuelvan para que sean felices aquí, para que vengan a emprender, a trabajar, a construir en su tierra. Y el Partido Liberal anunció que abandona la coalición de gobierno y se declara como partido en independencia. La crisis con Estados Unidos rebosó la copa y derivó en la decisión del expresidente Gaviria, que aseguró que no serán cómplices de las medidas que vulneren los derechos de los colombianos. Así reaccionaron el representante liberal Juan Carlos Lozada y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Yo me acabo de enterar por Twitter, viendo la noticia que replica un medio de comunicación de la carta del presidente Gaviria declarando al Partido Liberal partido independiente, ya no partido de gobierno. Y los liberales no, el expresidente Gaviria. Yo no he escuchado a la bancada, ni a los senadores, ni a los representantes de la Cámara que han acompañado la agenda del gobierno, que la han acompañado con convicción.
La misión de observación electoral manifestó su inquietud ante lo que considera una falta de compromiso por parte del gobierno de Gustavo Petro para contener el crecimiento de grupos criminales, una situación que podría impactar negativamente los procesos electorales en Colombia. Alejandra Barrios, directora de la MOE. Tenemos hechos como el del Catatumbo, unas mesas de negociación completamente inestables, una expansión de los grupos armados ilegales, economías ilícitas reforzadas en diferentes partes del país. Si no logramos que se alinee la estrategia de paz, la estrategia de seguridad con la estrategia electoral que sí existe, obviamente vamos a ir a un proceso electoral de muy difícil manejo que puede terminar siendo caótico. Y la Corte Constitucional ordenó por segunda vez al gobierno reajustar el incremento que hizo a la UPC. Según el alto tribunal, su valor es insuficiente para que el sistema de salud atienda las necesidades de los afiliados. Ana María Vesga, presidente de ASEMI. Es una metodología que se quedó atrapada en consideraciones técnicas que deben actualizarse de acuerdo con la tendencia de gasto que sucede en el sistema, pero que adicionalmente tienen que hacerse de manera correcta. Fue el Tribunal Superior de Cartagena quien tomó la determinación de confirmar la condena de 35 años de prisión contra Margaret Chacón por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ella era la pareja de una de las personas que ejecutó este crimen. Este es el momento en el que rompen llanto durante la audiencia y culpa al fiscal Mario Burgos por la manera en que llevó el proceso. En toda mi audiencia no he dejado de ser la dama de compañía, la prostituta. Dieron orden que me viniera para acá desde el primer día de mi captura y me tuvieron torturada 5 meses en un búnker. La defensa de Chacón apeló, por lo que el caso pasa a ser estudiado por la Corte Suprema de Justicia. Hay preocupación en la región Caribe luego del anuncio del gerente general de EPM de que la empresa Finia solo tiene recursos para operar hasta el mes de marzo, pues de no recibir giros por parte del gobierno, la compañía tendría que iniciar racionamientos para los 1.8 millones de usuarios que atiende entre los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba y parte de Magdalena. En menos de 48 horas, el día 30 de enero, Israel va a expulsar de la Franja de Gaza a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la que acusa de complicidad con Hamás. Con la expulsión de la UNRWA se pone fin a la única institución con redes e infraestructura en Gaza para canalizar la ayuda humanitaria. En la India son 15 las personas que han muerto en una estampida que se ha producido en un festival religioso hindú, donde los fieles de esa religión tratan de purificar sus pecados bañándose en un río sagrado. Sin embargo, las cifras de muertos son completamente inverosímiles porque se calcula que en las últimas horas en esa peregrinación se han reunido en torno a 100 millones de personas. Boca ataca a Colombia, la recogió de Batioca, impactó el arquero, la dejó viva, la sacaron balón al fondo, gol, 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 gol. La selección Colombia Sub-20 consiguió su primer triunfo en el sudamericano que se disputa en Venezuela. En la ciudad de Valencia, los dirigidos por César Torres impusieron 1-0 a Ecuador con gol de Neisser Villarreal. Colombia ahora es segundo del grupo B con 4 puntos y su próximo juego será contra Bolivia el próximo jueves. Y mientras Millonarios anunció la renovación de Falcao García por un semestre, América ya hizo oficial la incorporación de Juan Fernando Quintero para esta temporada.